Sábado, un privilegio estar nuevamente con ustedes aquí en la iglesia de Benecer. Siéntanse todos bienvenidos. Y un feliz sábado también para aquellas hermanos y hermanas, amigos que se conectan a través de las redes sociales. Siéntanse bienvenidos. Pero antes de comenzar, quiero invitarlos a tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre en esta hora, Señor. Te damos gracias porque en esta hora nos concedes el privilegio de estar aquí en tu casa de oración. Nos ponemos en tus manos de amor, Señor, para que el Espíritu Santo se manifieste en este lugar, pero también en nuestros corazones. Te entregamos estos minutos que vamos a estudiar de tu palabra, Señor, para que tú seas quien dirija todo y todo lo que se diga sea para tu honra y para tu gloria. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema de esta mañana lleva por título El pacto en el Sinaí. Y cuando nosotros escuchamos acerca del pacto y del Sinaí, entonces obviamente eso pertenece al Antiguo Testamento, eso es histórico. Y ahí tenemos una división entre los hermanos cristianos. Porque hay algunos que piensan que como eso ya pertenece al Antiguo Testamento, eso ya quedó de lado, eso ya quedó obsoleto. Y además sostienen que estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Y piensan que allá en el Sinaí, en el Antiguo Testamento, todo el mundo estaba bajo la ley. Y entonces, por otro lado, tenemos las personas que se rigen por la ley y piensan que el cristianismo es un conjunto de reglas, de mandamientos, de no hagas esto, no hagas aquello. Pero hoy vamos nosotros a tratar de explicar un poquito que la gracia del Señor estuvo disponible desde antes de la fundación de este mundo y a través de los siglos la gracia estuvo disponible, pero también la ley. Ahora, ¿cómo podemos nosotros entender que si bien existe la gracia de Dios, el amor de Dios, también está de por medio la ley? Ahora, ¿qué estaba pasando con el pueblo de Dios antes del Sinaí? Bueno, la historia cuenta que el pueblo de Dios estaba esclavizado en Egipto y ellos estaban inmersos en un paganismo egipcio. Acuérdense que las naciones que no eran israelitas, que no eran del pueblo de Dios, ellos adoraban muchos dioses. Y así pasaba en Egipto, adoraban a otros dioses. Así que el pueblo de Dios que estaba cautivo, que estaba esclavizado en Egipto, estaba sometido no solo a la esclavitud, sino también a ver diariamente la adoración a otros dioses. Y eso provocó algo negativo en el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios en cierta manera ya conocía muy poco del Dios verdadero, no conocía bien la voluntad de Dios, no conocía de la bondad de Dios y por supuesto no conocía de los mandamientos de Dios. El punto es que el Señor toma la decisión de liberar al pueblo cautivo de Egipto y llevarlo a través del desierto hasta el monte Sinaí. Y ustedes ahí pueden ver claramente que el Señor no le exigió al pueblo de Dios a ver si ellos estaban guardando bien los mandamientos, si estaban guardando sus preceptos. No, el Señor los sacó por su amor y por su gracia al pueblo de Dios. Y vamos a leer un versículo interesante que se encuentra en Éxodo capítulo 19, versículo 4, que dice así: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios
y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Bueno, aquí el Señor utiliza el símbolo o la figura del águila. Si nosotros más o menos estudiamos un poquito qué es lo que hace el águila, cómo el águila cuida de sus polluelos, de sus aguiluchos, cómo les enseña a volar, los lanza por ese precipicio, porque el águila hace sus nidos en las alturas, en las montañas bien altas. Y cuando el polluelo ya está listo para volar, pero ellos todavía no se animan a volar, la madre águila o el padre águila lo lanza al vacío para que ese aguilucho abra las alas y comience a aprender a volar. Pero cuando ve que no sabe todavía, el águila vuela con gran velocidad y se pone debajo para que el pichón se pose sobre el águila. Y entonces el águila lo vuelve a llevar otra vez al nido. Y así lo intenta varias veces hasta que por fin el aguilucho abre sus alas y comienza a volar. Y Dios utiliza esa figura porque lo que quiere decir Dios a través es la ternura de Dios, la preocupación de Dios, el cuidado de Dios. Un Dios protector, un Dios que cuida de sus hijos. También lo compara como a un niño al pueblo de Dios y él como un padre que cuida de ese niño, que sabe que la impotencia de su pueblo, que su pueblo no puede resolver la situación del pecado por sí mismo, entonces necesita de alguien que sí pueda resolver, y ese es Dios. Un Dios que promete, un Dios que cumple, un Dios que desea que cada hijo de Dios llegue a la madurez espiritual, a la madurez de hombres y mujeres de Dios. Así como el águila trabajaba con su polluelo, con el aguilucho, para que llegara a la madurez y se pudiera vivir por sus propios medios, volar por sus propios medios, el Señor quiere que también su pueblo sea un pueblo maduro para la honra y gloria de Dios. Hay que tener en cuenta que el tema del pacto que hemos estado hablando es parte del plan de salvación de Dios. Vamos a leer aquí un par de versículos que se encuentran en Éxodo 6, versículo 6 y versículo 7. Dice así: por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Yahvé, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, es decir, de la esclavitud de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré. Aquí aparece por primera vez la palabra redimir. Ahora vamos a explicar un poquito. Y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Yahvé, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Aquí habla de redención, aquí habla que el Señor va a redimir. ¿Qué es redimir? Redimir se usaba en ese tiempo como rescatar a una persona de la esclavitud. Específicamente, cuando las personas estaban endeudadas y no podían pagar su deuda, se tenían que vender como esclavo. Quedaban esclavizados a la persona a la cual le debían. Entonces, la redención era que un familiar cercano a esa persona que había sido esclavizada por deudas impagadas,
era la persona indicada para pagar el rescate y liberar a su familiar de la esclavitud. Y acá el Señor dice, os redimiré. El Señor ahora es esa familia cercana del pueblo de Dios para redimir al pueblo de Dios. El Señor se muestra entonces cercano a cada uno de nosotros para rescatarnos de la esclavitud del pecado en la cual nosotros hemos caído. Allí hay un versículo en Éxodo 3:8 que dice que el Señor descendió. Él estaba en el cielo, pero Él descendió a este mundo con el propósito de rescatar a la humanidad. Así que Dios tomó la iniciativa para rescatar a toda la humanidad, no solo en los tiempos antiguos allá en el Sinaí, sino rescatarnos hoy en día también a nosotros del engaño, de la mentira, del pecado. Ahora, el pacto del Sinaí tiene una característica diferente a los otros pactos anteriores, el pacto con Adán, con Noé, con Abraham. Y la diferencia es que el pacto en el Sinaí con Moisés, a través de Moisés con su pueblo que fue rescatado de Egipto, tiene más detalle, pero no es que el pacto sea diferente, que sea otro pacto, no, es el mismo pacto que Dios hizo, pero acá muestra más detalle. Una de las características por la cual muestra más detalle es que ya para el tiempo de Moisés existía la escritura. En el tiempo de Adán no había escritura. En el tiempo de Noé no había escritura. En el tiempo de Abraham no había escritura. Todo era a través de la tradición oral. Es decir, de padres a hijos se pasaban la palabra de Dios. Pero ya para el tiempo de Moisés existía la escritura. Por lo tanto, eso es lo que hace que tenga más detalle. Además, el pueblo de Dios había crecido mucho. Y entonces se necesitaba dejar por escrito ese pacto. ¿Y cuáles son los puntos interesantes? Si ustedes pudieran estudiar del capítulo 19 de Éxodo hasta el 24, ustedes van a ver muchos detalles acerca del pacto del Sinaí. Pero vamos a hacer un recuento rápido para que ustedes tengan una noción clara. El punto 1 es que Dios libera a Egipto, Dios libera al pueblo de Dios de Egipto y lo lleva al monte Sinaí, donde Él descendió, con el propósito de salvar a su pueblo. Y allí en el monte Sinaí, entonces, cuando el Señor le propone hacer un pacto, Israel dice que sí, lo acepta. Y entonces hay toda una preparación para aceptar, para recibir ese pacto. Dios se iba a manifestar en forma audible al pueblo. Y de hecho lo hace. Pero el pueblo comienza a sentir un tremendo temor al escuchar la voz de Dios, porque piensan que van a morir en la presencia de Dios y con la voz de Dios. Y entonces le piden a Moisés que Moisés sea el intermediario entre Dios y su pueblo. Y así fue. Dios entonces escuchó los estatutos, escuchó los mandamientos directamente de Dios y luego Él se encarga de transmitirlo al pueblo. Y ahora, nuevamente, nosotros vemos la mano de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios en todo esto, porque, como les decía, el pueblo no conocía bien de Dios y había perdido el horizonte, no conocía de los mandamientos. Así que Dios no le podía exigir al pueblo que guardara los mandamientos si no los conocía y si no conocía bien de Dios. Se dan cuenta que primero está la gracia. El Señor salvó por gracia. Lo mismo pasó con Abraham. Abraham vivía en una ciudad idólatra
Y el Señor, por gracia, por el amor que sentía hacia Abraham, le dice, salte de esa tierra, yo te voy a dar una tierra mejor para ti. Y Abraham salió. Lo mismo pasó con Noé. Noé vivía en un mundo donde existía la maldad. Era de continuo, todo pensamiento era de continuo al mal. Sin embargo, halló gracia en Noé y se propuso salvar a Noé. Y allí no viene la parte de mandamiento. Eso viene después de hacer el pacto. Lo mismo pasó con Adán. Allí aplicó gracia porque Adán pecó, le tocaba la muerte. Sin embargo, por la gracia de Dios mandó un sustituto y en el lugar de Adán y Eva murió un sustituto. Murió el Cordero, que representaba a Cristo Jesús. El mismo Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe y no por obra para que nadie se gloríe. Pero hay que entender cómo es que funciona la gracia y los mandamientos, porque mucha gente piensa que para salvarse hay que hacer cosas, hay que guardar mandamientos, hay que hacer buenas obras. Y entonces Dios como que se ve obligado a salvar a la persona porque la persona está haciendo todo correctamente. Y no es así. Dios salva porque te ama. Dios salva porque ama a la humanidad, desde Adán hasta nosotros. Él nos ama, Él nos quiere salvar. Él sabe que por nosotros mismos no podemos resolver la situación del pecado. Por eso Él, con todo el poder, con toda su gracia, con todo su amor, Él nos salva. Pero después que Él nos salva, entonces Él nos da sus mandamientos. ¿Para qué? Para que estemos en armonía con el Señor. Para que podamos nosotros crecer espiritualmente, ir por el camino correcto y estar en armonía con Dios. Guardar los mandamientos no salva. Hacer buenas obras no salva. Lo que salva es la gracia de Dios, la gracia de Cristo. Y entonces, después de ser salvado, entonces es que yo voy a obrar conforme a la voluntad de Dios. Después que soy salvo, es que voy a guardar los mandamientos. Así que quede bien claro, no se guardan los mandamientos para ser salvo, sino que por haber sido salvo por la gracia y el amor de Dios, es que guardo los mandamientos. Porque al guardar los mandamientos, estoy manifestando fe en Dios, confianza en Dios. Le estoy respondiendo con amor a ese Dios que tanto me amó primero a mí, que dio su vida por mí para salvarme. Entonces, como respuesta a ese amor, yo le respondo también a Dios con amor y me ocupo de aprender de su palabra, de guardar sus mandamientos y de vivir conforme a su santa y divina voluntad. Por lo tanto, el pacto del Sinaí es un pacto de gracia, es un pacto de amor. Y después que fueron ellos sacados de la esclavitud, entonces el Señor le dice, bueno, a partir de ahora, para que nos entendamos, para que vivamos en armonía, aquí está la ley de los 10 mandamientos, pero también estaban las leyes civiles y estaban la ley ceremonial que regía todo el servicio al santuario. Y Él mandó justamente a construir el santuario para explicar a través del santuario cómo era el plan de salvación del Señor. El Señor salva siempre por la gracia de Dios. Así que los mandamientos, los preceptos, es la forma de mantener esa relación de amor con el Señor. Y eso se responde a través de la fe, a través de la confianza y motivado por el amor de Dios. Lamentablemente Israel no entendió esto y entonces transformó la gracia de Dios,
la salvación la transformó en obras. Y el pueblo creía que haciendo esto, caminando menos de 1000 pasos, que yendo a los sábados a la iglesia, que estudiando la palabra, que aprendiéndose de memoria el Salmo 119 y todos los otros libros, y con eso, con una cantidad de reglas y condiciones, así se salvaba la persona. No, hermano querido, el Señor te ama y el Señor quiere salvarte ahora, así como estás. Pero una vez que tú entregues el corazón al Señor, el Señor te da su palabra, sus mandamientos, para que tú comiences a vivir una vida nueva en Cristo Jesús. El Señor dice, si me amáis, guardad mi mandamiento. Juan 14:15, si me amad, guardad mi mandamiento. Así que el Señor lo que quiere es salvarte y te va a salvar por su gracia y por su amor. Los mandamientos y las obras de los mandamientos vienen después de haber sido salvados. Que la bendición de Dios, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo permanezca siempre en cada uno de ustedes. Amén.